Hoy voy a contarte la historia más transformadora de mi vida. La historia de cómo yo, una mujer musulmana llamada Samira, derribé un pequeño altar dedicado a la Virgen de Chiquinquirá durante una boda católica en Cartagena de Indias, Colombia, y de cómo lo que ocurrió después cambió todo lo que creía saber sobre la fe, el perdón y el verdadero sentido de la misericordia divina. Lo que hice aquel día de junio de 2018 debería haberme destruido. Debería haberme llevado a prisión, debería haber puesto a mi comunidad en mi contra, debería haberme convertido en paria en mi propio país. Música, pero en cambio sucedió algo impensable. Algo que la ciencia moderna, música, no consigue explicar. Algo que hizo que creyentes y no creyentes se cuestionaran todo lo que pensaban entender sobre la naturaleza de los milagros. Si alguna vez has luchado con el enojo, con el prejuicio, con el odio que nace del dolor, necesitas escuchar esta historia hasta el final. Música, porque lo que me pasó a mí puede ocurrirle a cualquiera que abra el corazón a la transformación. Música, antes de continuar, apoya este testimonio dando like a este vídeo ahora mismo. Tu interacción ayuda a que historias de fe y reconciliación lleguen a quienes más las necesitan. Me llamo Samira Haddad. Nací en 1985 en Maicao, La Guajira, Colombia. Para quien no ubique este rincón del país, Maicao está en la frontera noreste, en el desierto guajiro, y desde hace décadas es hogar de una comunidad árabe y musulmana muy visible. Allí se levanta la mezquita Omar Ibn al-Khattab, una de las más grandes de América Latina, con su cúpula blanca recortada contra el cielo límpido de la península. Música, crecí en un hogar musulmán devoto. Mi padre era comerciante en el mercado y servía como voluntario en la mezquita, siempre dispuesto a abrir las puertas para la oración del alba. Mi madre enseñaba recitación del Corán a niñas del barrio y organizaba colectas para familias necesitadas en Ramadán. Vivíamos con sencillez y dignidad. Nuestra vida giraba en torno a las 5 oraciones diarias, el ayuno, la caridad y las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz sea con él. Maicao tenía un ritmo propio. Al amanecer el viento traía el llamado a la oración, y al mediodía el calor hacía brillar el asfalto como un espejo de fuego. Las mujeres usaban hijab sin dar explicaciones, los hombres llenaban la mezquita los viernes, y en las calles convivían el árabe, el español costeño y el bayunaiki del pueblo guayú. Había colegios de mayoría católica y también pequeños centros educativos promovidos por familias musulmanas. En medio de Colombia, un país profundamente católico, nosotros teníamos mercados con especias traídas por mar, pan árabe recién horneado y un sentido de identidad que se sentía firme y amoroso. Música. Pero la Guajira y la costa Caribe también han sido tierra de tensiones. Décadas de conflicto armado en Colombia, economías ilícitas, contrabando de frontera, pobreza persistente y desconfianzas históricas entre grupos distintos crearon un ambiente donde el prejuicio crece como cactus en arena. Yo asistí a un colegio público en el que, de 40 estudiantes, apenas 4 éramos musulmanes. La mayoría eran católicos. Cada día experimentaba pequeñas heridas. Profesores que examinaban mis respuestas con severidad sospechosa. Compañeros que me decían turca en tono de burla, como si mi fe y mis rasgos fueran una rareza a la que se le puede poner mote. Madres que pedían a sus hijos no sentarse a mi lado en el recreo porque mi comida olía a especias y yo cubría mi cabello. Música. Aprendí a estudiar en silencio, a ser impecable para que nadie tuviera motivos de señalarme, y a endurecer el corazón para que los comentarios no calaran. Pero la arena del resentimiento empezó a acumularse grano a grano. Cuando tenía 19 años, en 2004, ocurrió algo que sembró la semilla del odio en mi corazón. Música. Mi hermano mayor, Yasir, que tenía 17 años, murió en un cruce de fuego durante un operativo militar contra un grupo armado en las afueras de Maicao. No pertenecía a ningún grupo. Música. Simplemente venía caminando de regreso del mercado con una bolsa de pan árabe y tomates cuando comenzaron los disparos. Los uniformados dijeron que fue daño colateral. Una víctima civil inevitable en una operación necesaria contra el terrorismo. Nadie asumió responsabilidad. Nadie pidió perdón. A mi familia no le ofrecieron compensación. Música, solo nos entregaron una bolsa negra y un informe archivado en alguna oficina del Estado. Mi padre, que siempre había predicado la paz y el entendimiento, música, se quedó en silencio después de la muerte de Yasir. Mi madre lloró durante meses, y yo, una joven que había perdido a su hermano amado, sentí como algo oscuro y corrosivo echaba raíces dentro de mí. Rabia. Esa rabia encontró un blanco. En mi mente herida no culpé solo a los soldados.
Música, culpé a todo el sistema que ellos representaban. A un país de mayoría católica que elegía esos gobiernos. A instituciones católicas que yo imaginaba dando legitimidad moral a operativos violentos. Música, mi enojo era irracional, abarcador y devorador. Me gradué del colegio con notas sobresalientes a pesar del torbellino interno. Estudié contaduría pública en la Universidad de La Guajira, en Riohacha. Se me daban bien los números, era metódica, música, detallista. Al terminar, conseguí trabajo en una empresa mediana de logística portuaria en Cartagena, en el barrio de Manga, una ciudad mayoritariamente católica y vibrante, a horas de mi Maicao natal. Para 2018, con 33 años, llevaba una doble vida. Por fuera, era una contadora profesional, música, competente y callada. Por dentro, alimentaba heridas que nunca habían sanado, prejuicios que nunca había examinado y una ira que hervía constantemente justo debajo de la superficie. Música. En mayo de 2018 ocurrió algo inesperado en el trabajo. Mi compañera Daniela Torres, una mujer católica de veintitantos con quien había mantenido una relación estrictamente profesional durante 3 años, se acercó a mi escritorio una tarde. Dejó un sobre frente a mí. Adentro había una invitación de boda, cartulina elegante, grabado en dorado, palabras formales que me invitaban a su matrimonio con su prometido Luis Alberto Rincón el 16 de junio en la iglesia de San Pedro Claver, en el centro histórico de Cartagena, con recepción en un patio colonial. Me quedé en shock. No éramos amigas. Apenas hablábamos más allá de lo necesario del trabajo. Yo había puesto distancia deliberadamente con colegas católicos, protegiéndome de posibles heridas al levantar muros por adelantado. Daniela estaba nerviosa. Me explicó que había notado mi excelente desempeño a lo largo de los años, que respetaba mi profesionalismo y que quería tender puentes entre las distintas comunidades de la oficina. Dijo que su boda reuniría invitados de diferentes credos y orígenes, que su prometido, Luis, compartía esa visión de una celebración inclusiva. Yo debería haber declinado con cortesía, pero algo en su nerviosismo genuino, en su evidente esfuerzo por extender una rama de olivo a pesar de mi frialdad de tantos años, me hizo hacer algo poco característico en mí. Acepté. Música. Música. Las semanas previas a la boda fueron extrañas. Me repetía a mí misma que no entendía por qué había aceptado. Una parte de mí sentía curiosidad, otra se sentía obligada por cortesía profesional. Pero también había algo más oscuro. Una voz baja dentro de mí quería ver de cerca una ceremonia católica para confirmar mis prejuicios, para encontrar una validación a la rabia que llevaba cargando desde hacía años. Le dije a mi madre que asistiría a la boda de una compañera de trabajo. Se sorprendió de que me hubieran invitado. Me recordó que debía ser respetuosa con sus costumbres aunque fueran distintas a las nuestras, que el Corán nos enseña a honrar a la gente del libro. Asentí, pero por dentro desestimé su consejo. Música. Llegó el 16 de junio. Me vestí con modestia, falda larga, blusa de mangas largas, mi hijab color marfil. Caminé por las calles empedradas del centro histórico de Cartagena, con el aire cálido y salino pegándose a la piel, hasta la iglesia de San Pedro Claver. Música, el templo, de piedra coralina y estilo colonial, respiraba siglos de historia. Las paredes altas, el retablo dorado, los vitrales que dejaban pasar luz dorada, todo me resultaba ajeno. En la nave lateral, cerca de la entrada, habían preparado un pequeño altar dedicado a la Virgen de Chiquinquirá. Una imagen de poco más de medio metro, manto azul y blanco, manos juntas en oración, rodeada de flores blancas, velas votivas y un letrero que invitaba a elevar una plegaria antes de entrar a la ceremonia. Me quedé mirando ese altar con una intensidad que me tomó por sorpresa. Toda la rabia enterrada durante años subió a la superficie como si alguien hubiera levantado una compuerta. Música, en ese instante, esa imagen se convirtió para mí en el símbolo de todo lo que culpaba por la muerte de mi hermano, por el sufrimiento de mi familia, por ser minoría musulmana en un país mayoritariamente católico donde a veces me sentí extraña. Era irracional, pero así lo viví. La ceremonia comenzó. Me senté atrás y observé cómo Daniela y Luis se tomaban de las manos, cómo el sacerdote conducía el rito del matrimonio, cómo los padrinos acercaban los anillos y el lazo. Llegó el momento de la comunión, y vi a los bautizados formar fila mientras yo permanecía sentada. Todo me resultaba ajeno, una confirmación más de que no pertenecía a ese espacio. Música. Al finalizar, los invitados comenzaron a dirigirse a la salida. Muchos se detuvieron frente al pequeño altar de la Virgen de Chiquinquirá.
Se santiguaban, tocaban la base de la imagen con devoción, dejaban monedas en una cajita transparente, acomodaban una flor. Yo los miraba con un desprecio que me ardía por dentro. Y entonces algo en mí se quebró. Lo que voy a describir es lo peor que he hecho en mi vida. No hay justificación ni excusa, solo la verdad desnuda de cómo el odio puede poseer a una persona en un instante de locura. Mientras el flujo de invitados seguía hacia el patio del claustro para la recepción, yo me quedé atrás. La iglesia se iba vaciando. Solo quedaban unas pocas señoras mayores arrodilladas en los últimos bancos, rezando en voz baja. El sacerdote había salido hacia la celebración. Estaba prácticamente sola junto a la entrada. Música, miré la imagen. El rostro sereno, los ojos pintados mirando hacia abajo, las manos unidas en oración perpetua. En mi estado alterado, no vi un símbolo religioso digno de respeto. Vi un blanco donde descargar toda mi ira acumulada. Di un paso hacia el altar. Música, me temblaron las manos. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir. Una parte de mí gritó que me detuviera, pero esa voz quedó ahogada por años de duelo y rabia sin procesar. Estiré la mano y empujé la imagen. Era más pesada de lo que pensé, música, fijada sobre una base de madera. Empujé con más fuerza. La talla se tambaleó. Luego, con un envión violento, la hice caer contra el suelo de piedra. Música, el estruendo recorrió la iglesia como un disparo. La imagen, de yeso policromado, se fracturó en decenas de pedazos. El manto azul se abrió como cáscara rota. El rostro sereno se partió, música, por la mitad. Las flores cayeron desparramadas. Las velas votivas rodaron encendidas por el piso. La cajita de ofrendas se volcó y las monedas tintinearon por todas partes. Las señoras mayores que rezaban en los música bancos se voltearon y soltaron un grito ahogado. Una chilló. Otra echó a correr hacia la oficina parroquial pidiendo ayuda. Yo me quedé, música, inmóvil, mirando lo que había hecho. La destrucción se desplegaba ante mis ojos y, en ese segundo de silencio después del golpe, no sentí alivio, sino horror. Música, un horror profundo, inmediato, abrumador, por mi propia acción. En cuestión de segundos la gente volvió a entrar a la música, iglesia. El sacerdote, personal de la parroquia, invitados de la boda que habían oído el estruendo, personal de seguridad del claustro. Me rodearon. Algunos gritaban, otros lloraban, otros me miraban sin poder creerlo. Daniela apareció con su vestido blanco, el rostro pálido por el shock. Luis, música, se puso a su lado, rodeándola con un brazo como para protegerla. Me miraron con una mezcla de desconcierto y dolor. 2 guardas de seguridad me tomaron por los brazos. Alguien llamó a la policía. No me resistí. No pude hablar. Solo miraba los trozos de la imagen sobre la piedra, veía la luz de las velas parpadeando sobre el yeso quebrado y entendí que acababa de destruir cualquier posibilidad de paz en mi vida. La patrulla llegó en menos de 15 minutos. Me esposaron y me leyeron mis derechos. Los testigos dieron sus versiones de lo ocurrido. El sacerdote, un hombre mayor llamado Padre Andrés Valderrama, me miró con tristeza más que con ira, y eso, de algún modo, lo hizo peor. Me llevaron a la estación del centro histórico y me pusieron a disposición de la autoridad. Me notificaron cargos preliminares por daño en bien ajeno agravado, afectación a objeto de culto y perturbación de ceremonia religiosa. Eran faltas serias en Colombia, donde los lugares de culto gozan de especial protección. Me tomaron fotografías, huellas, y me condujeron a un pequeño calabozo. Me senté en la banca de cemento de ese cuarto estrecho con reja, y la realidad me cayó encima como un bloque. Había cometido un delito con motivación de odio religioso, en una boda, uno de los días más felices de la vida de alguien, ante decenas de testigos. Pensé que me sentiría desafiante, justificada, pero en cambio me sentí vacía, avergonzada, música y absolutamente sola. Esa primera noche bajo custodia fue la más larga de mi vida. La celda era pequeña, paredes de cemento pintadas de gris institucional. Una ventanita enrejada demasiado alta como para ver algo. Una banca metálica. Un sanitario en la esquina sin privacidad. Era la única persona en la celda. El silencio pesaba. Cada cierto tiempo pasaba un agente, miraba por entre los barrotes y seguía. Nadie me hablaba. Nadie me explicaba qué vendría después. Música. Intenté rezar en automático. Me orienté hacia la Meca y empecé los movimientos y las palabras de la oración del Magrib. Música,
pero las palabras se me quedaron vacías en la boca. ¿Cómo podía rezar después de lo que había hecho? Había profanado el símbolo sagrado de otra fe dentro de una casa de oración. Me había comportado exactamente como los extremistas de los que toda comunidad musulmana pacífica intenta desmarcarse. Cerca de la medianoche, música, un agente me trajo una bandeja. Arroz, un trozo pequeño de pescado, agua. No pude comer. No dijo nada, pero sus ojos tenían una compasión triste, música, que de algún modo dolía más que el desprecio. Pensé en mi madre. Cuando supiera lo que había hecho, se le rompería el corazón. Mi padre ya no estaba, había muerto en 2015, y agradecí que no tuviera que presenciar la vergüenza de su hija. Pensé en Daniela. Su día de boda, que debía quedar como un recuerdo perfecto, quedaría marcado para siempre por mi acto violento. Le había pagado su gesto de amabilidad con destrucción. Pensé en mi hermano Yasir. Música, estaría avergonzado de lo que me había convertido. Él había sido gentil, servicial, el mediador natural de los conflictos en el barrio. Se habría horrorizado por mi acción. Alrededor de las 3 de la mañana, por fin me quebré. Sentada en esa banca fría de concreto, lloré. No lágrimas de autocompasión, sino de arrepentimiento verdadero. Por primera vez en 14 años, no lloré por mi propio dolor, sino por el dolor que yo había causado a otros. Música. Con el amanecer escuché movimiento en la estación. Voces, pasos, puertas que se abrían y cerraban. Pensé que se preparaban para trasladarme a la URI de la Fiscalía y hacer la audiencia de legalización de captura. Hacia las 7 en punto, la guardia abrió la reja. Dijo que tenía visitas. Me desconcerté. Mi madre vivía a 7 horas de carretera en Maicao, era imposible que hubiera llegado. Me llevaron a un cuartito de visitas. Adentro, esperaban las últimas personas que habría imaginado ver. El padre Andrés Valderrama, el sacerdote cuyo templo había profanado, y Daniela, con ropa sencilla, ojerosa por una noche en vela. Estamos en el punto de giro de este testimonio. Lo que siguió desafía la lógica humana. Si esta historia te está tocando por dentro, dale like y compártela ahora. Alguien cercano a ti necesita oír música sobre el poder de un perdón inesperado. Me senté frente a ellos, incapaz de sostenerles la mirada. La guardia se quedó junto a la puerta. El cuartito parecía estrecharse con cada respiración, un ventilador zumbaba con un chirrido regular y olía a café recalentado. El padre Andrés habló primero. Música, su voz era tranquila, sin acusación. Dijo que había pasado la noche en oración después de lo ocurrido en la iglesia. Dijo que había pedido a Dios luz para saber cómo responder a esta situación. Música, me preparé para la condena. En cambio, me hizo una pregunta. ¿Por qué lo hiciste? Música, la pregunta me desarmó por completo. Por primera vez desde mi detención, alguien no me trataba como a una criminal a la que había que castigar, sino como a un ser humano que necesitaba ser comprendido. Las palabras se me desbordaron. Les hablé de Yasir. Les hablé de 14 años, música, cargando duelo y rabia, de cómo en ese instante aquella imagen se había convertido en el símbolo de todo lo que yo culpaba por mi sufrimiento. No intenté justificarme. Solo describí la oscuridad en la que había estado viviendo, el cansancio de sostener un rencor que me devoraba por dentro. Daniela me escuchó con lágrimas corriéndole por el rostro. Música, cuando terminé, hizo algo que no olvidaré mientras viva. Extendió sus manos sobre la mesa y tomó las mías. Dijo que mientras yo derribaba la imagen, ella estaba en el claustro saludando a los invitados. Cuando alguien entró corriendo gritando lo que había pasado, su primera reacción fue la ira. Música, pero Luis le recordó algo que habían hablado en la preparación matrimonial, que su unión quería ser un puente entre comunidades, un símbolo de reconciliación en una sociedad dividida. Me dijo que mi acción, por horrible que fuera, revelaba la profundidad del dolor que todavía existe en nuestra tierra entre personas de credos distintos, un dolor que no sanará si respondemos al odio con más odio. Entonces, el padre Andrés hizo una propuesta que lo cambió todo. Dijo que la parroquia no presentaría cargos si yo aceptaba 3 condiciones. Primero, trabajar con él y con la comunidad para restaurar el altar destruido, no solo con dinero, sino personalmente. Música, aprender por qué María es tan significativa para los católicos, en especial la Virgen de Chiquinquirá, y comprender por qué ese símbolo sostiene la fe de tantos. Segundo, participar en sesiones de diálogo interreligioso que él estaba organizando, contar mi historia para ayudar a otros a entender cómo se forma el prejuicio y cómo puede desmontarse.
Tercero, comprometerme con un proceso de sanación personal, enfrentar el trauma y el duelo que había cargado desde la muerte de mi hermano. Dijo que el castigo no curaría la herida que causó mi acto. Solo la comprensión, el perdón y la transformación podrían hacerlo. Me quedé atónita. En Colombia, donde las tensiones y las violencias han abierto cicatrices generación tras generación, un sacerdote católico le ofrecía misericordia en lugar de venganza a una mujer musulmana que había cometido una agresión contra su iglesia. Música, Daniela añadió que me perdonaba, que quería que yo hiciera parte del proceso de sanación y no quedara excluida. Música, de él, que su día de boda, a pesar de todo, le había enseñado que la reconciliación vale más que la perfección. Apenas podía hablar entre lágrimas. Acepté. Y en ese pequeño cuarto de visitas de una estación de policía, a las 7:30 de la mañana de un domingo 17 de junio de 2018, algo empezó a moverse en mi alma. Música. Al mediodía de ese mismo día, la Fiscalía aceptó una conciliación con desistimiento de la querella por parte de la parroquia. El padre Andrés firmó los documentos en los que la Iglesia renunciaba a la persecución penal y solicitaba justicia restaurativa. La policía me dejó en libertad con una amonestación por mi conducta y una anotación administrativa, pero sin condena penal. Volví a mi pequeño apartamento en el barrio El Cabrero. Todo se veía igual, pero yo me sentía completamente, distinta. Había entrado a esa iglesia el día anterior siendo una persona y ahora volvía siendo otra. Alguien que había tocado el fondo absoluto de su propia oscuridad y había sido sacada de allí por una gracia inesperada. A la semana comenzó el trabajo de restauración. El padre Andrés organizó una reunión con el Comité de Arte Sacro de la parroquia. La imagen destruida había sido un referente querido durante más de 50 años, donada por la familia de un feligrés en los años 60. Muchas abuelas del barrio habían crecido rezando frente a esa misma imagen. El costo de reponerla con una talla de calidad similar era alto. Vacié mis ahorros sin dudarlo. Pero el padre Andrés insistió en algo más que restitución económica. Quería restauración espiritual. Me presentó a Sor Lucía, una religiosa mayor que llevaba 4 décadas enseñando sobre María y acompañando a enfermos. Tendría poco más de 70, voz suave y ojos que parecían ver hacia adentro del alma. Sor Lucía no me dio una clase de teología. Me contó historias. Me explicó por qué María es importante para los católicos, no como una diosa, sino como modelo de fe, obediencia y maternidad. Me habló del sí de María cuando no comprendía todo el plan, de cómo ese hágase en mí se convirtió en un modo de confiar en la sabiduría divina aún en medio de la confusión. Me habló de los dolores de María, en especial de verla sufrir la ejecución violenta de su hijo. Me dijo que María entiende el duelo de las madres y de las hermanas que pierden a un ser querido por la violencia, y que por eso, desde hace siglos, incontables personas llevan su dolor a su intercesión, porque ella conoce ese sufrimiento específico. Mientras la escuchaba, mi entendimiento se abría paso. Aquella imagen que yo había roto no representaba opresión, sino consuelo para quienes cargaban cruces invisibles. Yo había atacado un signo de esperanza para los que sufrían. El padre Andrés también me presentó a familias católicas que habían perdido seres queridos en la violencia colombiana. Una madre cuyo hijo murió en un atentado con explosivos en un mercado de Barranquilla. Un padre cuya hija de 16 años falleció en fuego cruzado en una vereda del Cesar. Una abuela cuyo nieto desapareció en los años duros de los grupos armados y nunca volvió. Ellos tenían razones de sobra para odiar a quienes les hicieron daño, así como yo creía tener razones para odiar a los católicos. Pero habían elegido otros caminos. El perdón. El trabajo por la paz. Negarse a dejar que el odio envenenara los años que les quedaban. Una mujer llamada Elsa Márquez, que perdió a su hijo de 20 años, me dijo algo que me atravesó. El odio es como beber veneno esperando que muera el otro. Tu hijo se fue, me dijo, independientemente de lo que sientas. Lo único que decides es si el resto de tu vida lo vas a vivir odiando o perdonando. Esa elección determina si todavía respiras o si de verdad vives. La nueva imagen se encargó a un taller de imaginería en Chiquinquirá, Boyacá, cuna de la devoción. Mientras esperábamos su entrega, el padre Andrés me invitó a asistir a las sesiones de diálogo interreligioso que había mencionado. Estas reuniones mensuales convocaban a musulmanes, católicos, autoridades tradicionales guayú, líderes afrodescendientes de Palenque y otras comunidades de la costa. El objetivo era sencillo.
Música, contar historias, construir comprensión, encontrar puntos en común respetando las diferencias. En mi primera sesión, en septiembre de 2018, temblaba de nervios. Pero el padre Andrés me presentó no como música, la mujer que destruyó el altar, sino como Samira, alguien que estaba haciendo un camino de sanación y reconciliación. El grupo me acogió sin juicios. Música. En octubre de 2018 comenzó a pasar algo extraordinario. Personas que habían estado en San Pedro Claver el día de la destrucción empezaron a reportar experiencias inusuales que desafiaban la explicación racional. El primer relato vino de doña Claribel, una de las señoras que rezaban en los bancos cuando yo hice caer la imagen. Tenía 73 años, asistente diaria a misa por más de 5 décadas, una mujer de fe tan constante y discreta como el amanecer. Llamó al padre Andrés 3 semanas después del incidente para contar algo que la tenía conmovida hasta los huesos. Doña Claribel explicó que, en las noches después de lo que presenció, había tenido sueños nítidos con la Virgen de Chiquinquirá. No eran impresiones vagas ni símbolos difusos, sino visiones claras y detalladas, más intensas que cualquier experiencia espiritual en sus 7 décadas de práctica católica. En esos sueños, María aparecía vestida de azul y blanco, y sin palabras le hablaba al corazón. El mensaje era siempre el mismo. Ora por la joven musulmana que derribó la imagen, porque carga un dolor insoportable que necesita sanarse. El padre Andrés, sacerdote prudente y formado, recibió el relato con cautela. La Iglesia tiene protocolos estrictos para valorar visiones y supuestos milagros. La mayoría de afirmaciones de lo sobrenatural tienen explicaciones naturales. Procesamiento psicológico del trauma, sugestión, deseo, enfermedad. La escuchó con respeto, tomó nota, pero no se pronunció sobre la veracidad de la experiencia. Poco después llegaron más testimonios, independientes entre sí. Un joven llamado Julián, que había asistido a la boda, pidió confesarse a inicios de octubre. Música, tenía 26 años y llevaba 3 años luchando con adicción al bazuco. Música, su vida se desmoronaba. Había perdido 2 trabajos, alejado a su familia, agotado sus ahorros y estaba al borde del colapso. Fue a la boda solo porque su madre lo obligó, y había consumido el mismo día. Julián, música, le contó al padre Andrés que presenciar la caída de la imagen le detonó algo por dentro. En el instante del estruendo, cuando el yeso se hizo añicos sobre la piedra, música, sintió una convicción abrumadora de que su propia vida se estaba rompiendo igual. Esa noche no pudo dormir. Música, por primera vez en años rezó. No una oración teológica sofisticada, sino un ruego desesperado. Ayúdame, me muero, no puedo solo. Ayúdame. Me muero. No puedo solo. A la mañana siguiente, por razones que no supo explicar, música, caminó hasta un centro de rehabilitación y se internó. Para mediados de octubre llevaba 60 días limpio, algo que no había logrado en múltiples intentos anteriores. Él lo atribuía a algo sobrenatural ocurrido en esa iglesia. Música, una gracia que se liberó en medio de la destrucción y le dio una fuerza que nunca había tenido por sí mismo. Daniela y Luis, los recién casados, música, reportaron su propia experiencia inesperada. En las semanas siguientes a la boda, a pesar del trauma de lo ocurrido, comenzaron a experimentar una claridad espiritual y relacional profunda. Arrastraban conflictos típicos de recién casados sobre manejo del dinero, dónde vivir, cómo equilibrar carreras y planes de familia. Esas discusiones, música, les venían generando tensión seria antes de la boda. Pero después de aquel día, algo, música, cambió. Daniela lo describió como una repentina capacidad para ver la perspectiva de Luis, música, con una empatía poco común, para comunicarse sin defensas y ceder sin resentimiento. Luis contaba lo mismo desde su lado. En menos de un mes habían resuelto desacuerdos que pocas semanas antes parecían insalvables. No podían explicarlo por simple ajuste de convivencia ni por asesoría prematrimonial. Se sentía cualitativamente distinto. Paz donde debería haber seguido la lucha. Más relatos se acumularon durante octubre y noviembre. Una mujer llamada Graciela, que llevaba 8 años con lupus, contó una mejoría inesperada de sus síntomas después de visitar la iglesia para orar en el lugar donde había estado la imagen. Su reumatóloga confirmó una disminución medible de marcadores inflamatorios, pero no pudo explicar el cambio súbito. Un hombre llamado Hernando, distanciado de su hermano menor por más de una década a raíz de una herencia, sintió un impulso incontenible de reconciliarse. Se presentó sin avisar en su casa,
pidió perdón por su orgullo y su codicia y pidió ser perdonado. Los hermanos se reconciliaron en cuestión de horas, algo que sus familiares consideraban imposible. Una adolescente de 17 años llamada Sofía, que había estado planeando suicidarse y había escrito cartas de despedida, estaba en la iglesia ese día por ser parte de la familia de Daniela. Música, ver la destrucción y el caos que siguió la sacudió de su ideación suicida. No sabía explicar por qué, pero presenciar una crisis real hizo que su crisis interna dejara de parecer absoluta. Buscó ayuda psicológica y, para noviembre, estaba en camino de una sanación auténtica. A finales de noviembre de 2018, el padre Andrés había documentado 14 relatos distintos de transformaciones significativas en la vida de personas que vinculaban directamente con haber estado presentes o conectadas con San Pedro Claver el 16 de junio. Algunas eran sanaciones físicas dramáticas. Otras fueron quiebres psicológicos. Otras, reconciliaciones familiares. Pero todas compartían un elemento común, un cambio positivo inesperado tras un evento traumático. Música, el padre Andrés llevó un registro cuidadoso, pero no hizo afirmaciones públicas. El proceso de la Iglesia para declarar milagros es riguroso, exige investigación extensa, verificación médica, descarte de explicaciones naturales y, en último término, aprobación de autoridades eclesiales. No estaba dispuesto a llamar milagros, música, en sentido técnico a estos sucesos. Sin embargo, en privado me compartió su creciente convicción de que, música, algo extraordinario había ocurrido. No a pesar de la destrucción, sino de algún modo a través de ella, como si el quebranto de ese símbolo material hubiera abierto una grieta en el orden habitual de las cosas. Música, un resquicio por donde la gracia comenzó a fluir de maneras inesperadas. Yo no sabía qué pensar de estos relatos. Como musulmana, tengo mi propio marco teológico para comprender la intervención divina. El Corán habla de ayat, signos de haya manifestados en la naturaleza y en la experiencia humana. La tradición islámica reconoce las karamat, acontecimientos extraordinarios asociados a personas rectas. Pero señales asociadas a mi acto de odio, a una destrucción cometida en rabia. Eso me parecía teológicamente al revés. Aún así, no podía descartar la sinceridad de los testimonios. No eran personas crédulas buscando atención. Eran católicos corrientes, algunos escépticos por temperamento, música, que relataban experiencias que los desconcertaban tanto como a cualquiera. Y las transformaciones eran reales. Julián estaba genuinamente sobrio. Matrimonios estaban sanando de verdad. Sofía estaba eligiendo la vida. A medida que noviembre dio paso a diciembre, me preparé para lo que viniera. Sentía que mi propio encuentro con lo impensable aún no estaba completo. El 7 de diciembre de 2018, alrededor de las 4 de la madrugada, desperté de un sueño que lo cambió todo. Llevaba semanas durmiendo inquieta, procesando lo ocurrido desde junio. Pero esto fue distinto. No era el revoltijo confuso de los sueños comunes. Era vívido, coherente, más real que la vigilia. Música. En el sueño estaba de pie en un lugar de luz pura, no dura ni cegadora, sino una claridad suave que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Y frente a mí estaba Yasir, mi hermano, muerto, música, desde hacía 14 años, pero ahora entero, radiante, en paz. Se veía exactamente como lo recordaba a sus 17, y a la vez distinto. Música, sus rasgos eran los mismos, pero su presencia estaba transformada, con un peso y una autoridad que no había tenido en vida. No parecía un fantasma ni un recuerdo. Parecía más real que cualquier cosa de mi mundo despierto. Pronunció mi nombre, música, una sola vez, Samira. Y en esa palabra escuché todo. Amor, tristeza, comprensión y urgencia. Entonces dijo lo que necesitaba oír, pero que no había podido aceptar durante 14 años. Me dijo que mi rabia por su muerte no honraba nada de su vida. Música, que él había vivido con bondad, generosidad y fe. Que había muerto como un Said, mártir, inocente de todo crimen, lo que en la comprensión islámica significa que su alma estaba directamente con Allah, sin juicio ordinario. Que él estaba en paz. Pero yo no estaba en paz. Y que mi sufrimiento continuo no era un homenaje para él, sino una cárcel que yo misma había construido. Música. Me dijo que los hombres que lo mataron no eran monstruos, sino muchachos asustados tomando decisiones terribles en circunstancias imposibles. Que la mayoría católica de Colombia no era un enemigo monolítico, sino millones de almas individuales,
la mayoría lidiando con su propio dolor y tratando de vivir fielmente según lo que entienden por verdad. Que mi odio no me había protegido. No había evitado otras tragedias. Música no me había hecho más fuerte ni más segura. Solo había devorado años de mi vida que jamás recuperaría. Música. Entonces pronunció las palabras que me quebraron por completo. Perdónalos. No por ellos, sino por ti. Perdona para que puedas vivir. Perdona para que seas libre. Intenté discutir, defender mi enojo, explicar por qué el perdón era imposible. Pero él solo repitió, perdona, perdona, perdona. Luego se fue, y desperté sollozando con tanta fuerza que apenas podía respirar. La almohada estaba empapada. El cuerpo me temblaba con la fuerza del duelo. Por fin, después de 14 años de estar rígida y dura, algo se había liberado. No sé si aquel sueño fue realmente el alma de Yasir comunicándose a través del velo de la muerte, un mensaje de haya concedido en visión, o simplemente mi subconsciente derrumbando los muros que yo misma había levantado. La teología islámica admite las tres posibilidades. Los sueños pueden ser revelación, sobre todo para quien pide guía con sinceridad. Pero la fuente no importaba. El efecto era el mismo. Algo fundamental se movió dentro de mí. La armadura que llevaba desde los 19 años por fin se agrietó. Y debajo no encontré fuerza, sino cansancio. Estaba tan cansada de cargar odio, tan cansada de tener miedo, tan cansada de dividir el mundo entre nosotros y ellos. Llamé al padre Andrés esa misma mañana a las 7, sabiendo que era temprano, pero incapaz de esperar. Música, le conté el sueño entre lágrimas y frases entrecortadas. Escuchó sin interrumpirme hasta que terminé. Entonces dijo algo que no olvidaré. Dijo que quizá Dios, el misterio divino con el nombre que usemos, estaba usando mi acto destructivo como un catalizador de sanación, no solo en mi vida sino en muchas vidas. Que a veces la gracia opera a través de nuestros peores momentos para crear una redención que nunca podríamos fabricar por cuenta propia. Que mi quebranto se había convertido en una puerta para que otros encontraran misericordia. Dijo que, en la comprensión cristiana, la crucifixión fue la mayor injusticia de la historia. Música, un inocente torturado hasta la muerte por autoridades religiosas y políticas. Pero que a través de ese acto de maldad, los cristianos, música, creen que entró al mundo la redención, no porque el mal sea bueno, sino porque Dios puede transformar incluso lo peor de nuestras acciones en una oportunidad para que su gracia actúe. No estaba diciendo que mi destrucción de la imagen fuera equivalente a la cruz. Música, estaba diciendo que la misericordia divina opera con una lógica que trasciende nuestro entendimiento, capaz de tomar nuestros pecados y fracasos y tejerlos en un tejido más grande de sanación. Pasé el resto de diciembre en reflexión y oración intensa. Leí el Corán y también pasajes de las escrituras cristianas que el padre Andrés me recomendó. Música, descubrí una convergencia sorprendente en las enseñanzas sobre la misericordia en ambas tradiciones. Las dos insisten en que el perdón divino supera infinitamente al perdón humano. Las dos enseñan que no hay pecado fuera del alcance de la redención para quien se arrepiente de verdad. Las dos repiten que el rencor envenena más al que lo sostiene que a quien va dirigido. La nueva imagen de la Virgen de Chiquinquirá llegó a mediados de diciembre desde un taller de imaginería en Boyacá. Era un trabajo hermoso, tallado y policromado a mano por un maestro, bendecido por el obispo antes de enviarlo. Costó más de lo que habría querido saber, pero cada peso salió de mis ahorros, y lo ofrecí con gusto como símbolo tangible de mi arrepentimiento. El padre Andrés programó la ceremonia de instalación para el 22 de diciembre, dando tiempo a la comunidad parroquial para prepararse y permitiendo que el interés de los medios se organizara. La historia había pasado de la prensa local a medios nacionales, y luego a espacios religiosos internacionales. Líderes católicos y musulmanes de Colombia seguían de cerca cómo se resolvería esta situación. El padre Andrés me preguntó si estaba dispuesta a participar activamente en la ceremonia, no como una infractora cumpliendo una restitución ordenada, sino como creyente en el Dios único y hermana en humanidad, entrando en un momento sagrado de restauración. Quería que mi presencia simbolizara una reconciliación genuina entre comunidades. Acepté, aunque me aterraba la reacción pública. No sabía si la parroquia aceptaría mi presencia o si aparecerían voces para repudiarme. Me preparé para cualquiera de las dos cosas. Llegó el 22 de diciembre, caluroso y con brisa decembrina del Caribe. Me vestí con cuidado, un vestido largo color turquesa y mi hijab más sencillo, buscando dignidad sin dejar de ser quien soy. Llegué a San Pedro Claver una hora antes de la ceremonia.
El padre Andrés me recibió en la entrada, acompañado de Sor Lucía y varios líderes parroquiales. Me dieron la bienvenida con calidez, y eso aflojó un poco el nudo en el estómago. La iglesia se llenó con rapidez. Muchos de los que habían estado, música, en la boda estaban allí. Invitados, feligreses habituales, líderes comunitarios, y también periodistas con cámaras y micrófonos. Reconocí a varias personas de las historias de transformación que había escuchado. Julián, el joven en recuperación. Doña Claribel, la de los sueños. Graciela, la que había experimentado una sanación física. Música. A las 10 en punto comenzó la ceremonia. El padre Andrés abrió dirigiéndose a la iglesia repleta sobre la misericordia, el perdón y las formas misteriosas en que una rotura puede convertirse en umbral. Su voz era fuerte y clara, con autoridad pastoral y emoción genuina. Reconoció el dolor de aquel 16 de junio. No minimizó lo que yo había hecho ni fingió que era menos grave. Lo nombró, música, con precisión. Un acto de odio religioso, una profanación de un espacio sagrado, un delito que había herido profundamente a la comunidad parroquial. Luego habló de la respuesta. Dijo que ante el odio, las comunidades tienen opciones. Pueden responder con más odio, con castigo, con exclusión, perpetuando los ciclos de violencia que, en música, han marcado a Colombia durante generaciones. O pueden responder con misericordia, creando espacio para una transformación que rompe esos ciclos en lugar de repetirlos. Contó a la asamblea las historias de cambio que habían surgido en los 4 meses anteriores. Leyó fragmentos de testimonios escritos. Habló de la sobriedad de Julián, de relaciones reconciliadas, de sanaciones físicas y emocionales, de quiebres espirituales. Dijo que nada de eso justificaba mi acto destructivo. Pero revelaba algo profundo sobre cómo opera la gracia. Que Dios puede tomar nuestros peores momentos y tejerlos en un tapiz mayor de redención. Que la fractura de un símbolo había abierto, de algún modo, puertas para múltiples sanaciones. Luego me invitó a acercarme al frente. Me temblaron las piernas mientras me ponía de pie y caminaba por el pasillo central. Todas las miradas me seguían. Algunas caras reflejaban compasión. Otras, enojo o confusión que no terminaban de irse. Unas pocas mostraban rechazo abierto. Entendía todas esas reacciones. Llegué al frente, donde la nueva imagen esperaba cubierta por un paño blanco. El padre Andrés estaba a su lado. También Sor Lucía. Y estaba Daniela, luminosa, con Luis a su lado protegiéndola con la mirada. El padre Andrés me habló directamente, lo bastante alto para que todos escucharan. Me pidió que compartiera con mis palabras lo que había aprendido en los últimos 4 meses. Yo había preparado unas líneas, pero en ese instante se me borraron. En su lugar, música, hablé desde la verdad desnuda de mi corazón. Hablé de Yasir, de cargar el duelo durante 14, música, años, de cómo ese dolor se había calcificado en odio, música, de cómo había permitido que la muerte de mi hermano envenenara todo lo hermoso de mi vida. Hablé del momento en que destruí la imagen, de la insensatez que se apoderó de mí, del horror inmediato que sentí cuando el yeso se hizo trizas contra la piedra y comprendí lo que había hecho. Hablé de la oferta del padre Andrés de darme misericordia en lugar, música, de llevarme a juicio. Hablé de cómo ese solo acto de gracia había sido más poderoso que cualquier castigo. De cómo el perdón de Daniela en lo que debía ser el día más feliz de su vida abrió en mí una grieta que ninguna consecuencia legal habría alcanzado jamás. Música, conté el sueño con Yasir, su llamado al perdón, y cómo finalmente entendí que el odio era una cárcel y no una protección. Y hablé directamente a las comunidades musulmana y católica que escuchaban. Dije que nuestras dos fes tienen diferencias teológicas reales. Pero en lo esencial de la misericordia y el perdón enseñamos la misma verdad. Que haya, el más misericordioso, y el Dios Padre de Jesucristo no son dioses en competencia, sino nombres distintos que señalan a la misma fuente de toda compasión. Que si aprendiéramos a darnos aunque sea una fracción de la misericordia que lo divino nos regala, nuestra tierra podría transformarse. Cuando terminé, se hizo un silencio profundo en la iglesia. Entonces, el padre Andrés me pidió que lo acompañara a develar la nueva imagen. Juntas, música, retiramos el paño blanco. La nueva talla de la Virgen apareció en toda su belleza. Madera finamente trabajada, pintada en los azules y blancos tradicionales, el rostro sereno y las manos unidas en oración, colocada exactamente en el lugar donde estuvo la anterior. Flores frescas rodeaban la base.
Nuevas velas votivas brillaban en pequeños portavelas rojos, y a los pies de la imagen, el padre Andrés había colocado una placa de bronce que decía, Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia y la Reconciliación. Dañado por el odio, junio de 2018. Restaurado por el amor, diciembre de 2018. Que quien llegue aquí encuentre sanación. El padre me entregó la primera vela para encender. Me temblaron las manos al recibirla. Me arrodillé ante la imagen, susurré una oración en árabe pidiendo a Aya perdón y guía para permanecer en este camino de transformación, y coloqué la vela encendida junto a las demás. Al ponerme de pie y dar un paso atrás, sucedió algo notable. Daniela se me acercó y me abrazó con fuerza, música, allí mismo, delante de todos. Luego, uno a uno, otros se acercaron. Doña Claribel me tomó las manos y oró por mí en español y en latín. Julián, el joven en recuperación, me abrazó y susurró que esta historia le había salvado la vida. Graciela, cuya enfermedad había cedido, tocó mi hombro y dijo que rezaba por mí cada día. Música, Hernando y su hermano, reconciliados después de una década de distancia, estrecharon mi mano. Se formó una fila, no de personas que buscaban condenarme, sino de personas que querían compartir cómo lo ocurrido, música, aquel 16 de junio había catalizado cambios en sus propias vidas. Era como si mi peor acción se hubiera convertido en espejo, obligando a cada uno a enfrentar su propia herida y su necesidad de gracia. Música. Entonces se puso de pie el imán Abdel Karim, líder de la comunidad de Maicao, a quien el padre Andrés había invitado. Su presencia era significativa. Una declaración pública de que la comunidad musulmana no me rechazaba, música, a pesar de la vergüenza que había causado con mis actos. El imán Abdel Karim reconoció que mi acción inicialmente produjo dolor y enojo, música, entre los nuestros. Algunos pidieron una denuncia formal. Otros quisieron marcar distancia, música, total conmigo. Pero dijo que mi camino posterior de responsabilidad, arrepentimiento y transformación genuina se había convertido en un testimonio poderoso de los principios del Islam. Recitó aleyas del Corán sobre el arrepentimiento y el perdón. Oh siervos míos que se han excedido contra sí mismos, no desesperen de la misericordia de Aya. Aya perdona todos los pecados, ciertamente Él es el perdonador, el misericordioso. Y la misericordia de Aya abarca todas las cosas. Citó hadices sobre cómo la misericordia de Aya supera su ira y cómo Aya es más compasivo con sus siervos que una madre con su hijo. Dijo que tanto el Islam como el cristianismo enseñan que el arrepentimiento auténtico y la misericordia sincera son más grandes que cualquier pecado. La ceremonia concluyó con oraciones en varias lenguas. Música, el padre Andrés presidió la liturgia católica. El imán Abdel Karim recitó pasajes del Corán. Música, un palabrero guayú levantó su bastón de palabra y ofreció una bendición tradicional pidiendo sanación y paz para la Guajira y el Caribe. En ese momento, en esa iglesia que yo había profanado 4 meses antes, experimenté algo que solo puedo describir como la presencia tangible de lo divino. No sectaria, no limitada por muros doctrinales, no propiedad exclusiva de una tradición, sino universal, abrumadora y completamente real. La convergencia que sentí no era sincretismo ni mezcla confusa de religiones. Era el reconocimiento de que la fe auténtica, en cualquier tradición, apunta al mismo misterio, a la misma fuente, al mismo amor desbordante que sostiene la existencia. Han pasado 7 años desde aquel día de junio de 2018. Hoy es 16 de diciembre de 2025. Tengo 40 años. Mi vida es irreconocible respecto a lo que era. Sigo trabajando como contadora en la misma empresa. Música, sigo viviendo en Cartagena, pero por dentro todo cambió. Ya no soy la mujer que entró a esa iglesia cargando años de odio acumulado. Música. Soy voluntaria en los programas de reconciliación interreligiosa del Padre Andrés. Música, que se han expandido significativamente desde 2018. Hoy operamos en 12 ciudades del Caribe y el norte de Colombia, reuniendo a musulmanes, católicos, música, líderes guayú, comunidades afrodescendientes y otras confesiones para el diálogo, la comprensión mutua y la cooperación práctica en asuntos comunitarios. Comparto mi testimonio regularmente en colegios, música, universidades, centros comunitarios, comunidades religiosas y conferencias de construcción de paz. Música, cada vez que cuento esta historia, veo que algo sucede en los ojos de quienes escuchan. Reconocen que también cargan pesos de rencor. Música, que la transformación es posible, que hay misericordia disponible incluso para las peores acciones. Música.
El santuario de Nuestra Señora de la Misericordia y la Reconciliación se ha convertido en destino de peregrinación. Gente de toda Colombia y música de otros países viaja para orar allí, especialmente quienes buscan sanar del odio religioso, música, de conflictos familiares y de traumas personales. La parroquia conserva documentación de transformaciones que, música, la gente atribuye a la oración en el santuario. Sean intervenciones milagrosas o frutos psicológicos de enfrentar el dolor en un espacio sagrado, el resultado es el mismo. Música, las personas encuentran sanación real. Daniela y Luis ahora son padres de 2 niños hermosos. Música, nos hemos hecho amigos de verdad, más allá del trauma que nos unió al principio. El año pasado me pidieron ser madrina de su segunda hija. Ese gesto de confianza y amor todavía me humedece los ojos. En la tradición católica colombiana, escoger madrina implica vínculo profundo y responsabilidad espiritual. Que extendieran ese honor a la mujer musulmana que destruyó un símbolo el día de su boda dice mucho de la hondura de la reconciliación que hemos alcanzado. Mi madre, al comienzo, quedó devastada por lo que hice en junio de 2018. No podía entender cómo su hija había cometido un acto así, trayendo vergüenza a la familia y a la comunidad. Pero caminó este proceso conmigo, asistió a algunas sesiones de diálogo, conoció al padre Andrés y a la comunidad parroquial, vio una transformación auténtica. Ahora dice que haya obra de maneras que superan la comprensión humana, que a veces hay que quebrarse por completo para poder ser rehechos como fuimos pensados. Música. También completé un proceso largo de terapia de trauma con una psicóloga especializada en duelo y crecimiento postraumático. Aprendí a separar la muerte de Yacir de las narrativas más grandes que yo había construido alrededor. Su asesinato fue una tragedia, resultado de individuos específicos tomando decisiones terribles en un contexto complejo de conflicto. No fue prueba de persecución católica contra musulmanes. No fue justificación para mi odio. Fue una pérdida desgarradora que necesitaba llorar, no convertir en arma. Música. Rezo 5 veces al día orientada a la Meca, como siempre. Pero ahora mis oraciones incluyen gratitud por la misericordia recibida, súplicas por quienes dañé y un compromiso, música, de vivir a la altura de la gracia que me salvó de destruirme a mí misma. Mi fe es más honda que antes. Ya no está anclada en el miedo o la obligación, sino en un amor genuino por lo divino. A menudo me preguntan si me arrepiento de lo que hice. La respuesta es matizada y compleja. Lamento profundamente el daño causado. El dolor a Daniela y a Luis en su día de bodas, la violación del espacio sagrado para el padre Andrés y la comunidad, la vergüenza traída a la comunidad musulmana. Ese pesar me acompañará toda la vida. Pero también sé que mi acto destructivo se volvió un catalizador de la transformación que necesitaba con urgencia y que nunca habría elegido por voluntad propia. No porque la destrucción sea buena, sino porque la gracia puede trabajar a través de cualquier cosa, incluso nuestros peores momentos, para sacar redención. Música. La mayor lección que llevo es esta. Odiar es fácil y perdonar es difícil, pero solo el perdón música, hace libre. Cuando empujé esa imagen, yo era prisionera de 14 años de rabia acumulada. Música. Cuando el padre Andrés ofreció misericordia en lugar de llevarme a juicio, me puso en la mano la llave de mi propia celda. Pero aún tuve que elegir usar esa llave y salir de la prisión que yo misma había levantado. Lo que ocurrió en San Pedro Claver en junio de 2018 sigue siendo un misterio. No puedo probar de manera definitiva que las transformaciones posteriores fueron intervenciones milagrosas. La Iglesia Católica no las ha declarado oficialmente. Quienes piensan en términos científicos pueden ofrecer explicaciones naturalistas, pero yo sé con certeza que allí sucedió algo sagrado, algo que trascendió la causa y el efecto habituales. Música. 2 grandes religiones enseñan que lo divino es misericordioso más allá de lo que la mente humana comprende. Ese día conocí esa verdad no en conceptos teológicos, sino en la realidad vivida. La conocí a través de un sacerdote que eligió la misericordia, a través de una novia que eligió perdonar, a través de una comunidad que eligió la reconciliación por encima de la venganza. Me llamo Samira Haddad. Soy una mujer musulmana que destruyó un santuario católico y fue alcanzada por la gracia a través de hermanos católicos. Mi historia es testimonio de que el odio puede sanar, de que se pueden tender puentes sobre las grietas más hondas, y de que lo impensable es posible cuando la gente elige el amor por encima del juicio. Música. Si hoy cargas con odio, te ruego que lo sueltes. No te protege. Te envenena. El camino a la libertad comienza con el paso más difícil. Elegir perdonar,
no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Este es mi testimonio. Esta es mi verdad. Esta es la prueba de que la misericordia es más fuerte que cualquier muro que levantamos, incluidos los muros que construimos alrededor del corazón.